¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos lleva 80 años negando que ocurrió algo que decenas de testigos dicen haber visto con sus propios ojos? El 28 de octubre de 1943, en el puerto de Filadelfia, algo ocurrió a bordo del destructor USS Eldridge de la Marina de los Estados Unidos que la narrativa oficial describe como imposible. Según esa narrativa oficial, el USS Eldridge era simplemente un barco de guerra en servicio activo durante la Segunda Guerra Mundial que nunca estuvo en Filadelfia en la fecha que los testigos señalan y que no participó en ningún experimento de las características que las decenas de personas que dicen haberlo presenciado describen. La Marina de los Estados Unidos ha mantenido esa posición durante 80 años. 80 años de negación sistemática, de registros que no cuadran, de testimonios que la institución descarta como confusión o invención, y de una historia que, cuanto más intentan cerrarla, más preguntas genera. Porque los testigos existen, sus testimonios están documentados, y lo que describen, si es verdad, cambia completamente la manera en que entendemos lo que el gobierno americano sabía y podía hacer en 1943. Esto es lo que encontré cuando empecé a investigar. Y hay cosas en esta historia que nadie te ha contado completas. Primero, lo que los testigos dicen que ocurrió. Según los relatos recopilados por investigadores independientes a lo largo de décadas, el USS Eldridge fue sometido en octubre de 1943 a un experimento de invisibilidad electromagnética. El proyecto, que algunos testigos llamaban Proyecto Rainbow y otros denominaban simplemente el experimento, involucraba rodear el casco del barco con poderosos generadores electromagnéticos diseñados para doblar la luz alrededor del casco, haciendo el barco invisible a la vista y al radar. El experimento, según esos testimonios, funcionó. El USS Eldridge desapareció de la vista de los observadores en el puerto de Filadelfia. Pero lo que ocurrió después no era lo que los científicos del proyecto esperaban. El barco no solo se volvió invisible, según los testigos, el USS Eldridge fue teletransportado. Desapareció del puerto de Filadelfia y apareció momentáneamente en el puerto de Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. Testigos en Norfolk describieron haber visto un barco aparecer de la nada, permanecer visible durante varios minutos y luego desaparecer de nuevo. El USS Eldridge habría regresado al puerto de Filadelfia en el espacio de minutos. Y la tripulación, según los testimonios, sufrió consecuencias devastadoras. Algunos miembros de la tripulación fueron encontrados fundidos con la estructura metálica del barco. Otros desarrollaron lo que los testigos describían como enfermedades mentales severas. Otros simplemente desaparecieron. Y otros sobrevivieron aparentemente intactos, pero con recuerdos fragmentados e incoherentes de lo que habían experimentado. Ahora necesito hablarte de Carlos Allende, porque es imposible contar la historia del experimento Filadelfia sin hablar de él, y porque la manera en que la narrativa oficial ha usado a Carlos Allende para desacreditar toda la historia es, en sí misma, significativa. Carlos Miguel Allende, también conocido como Carl M. Allen, era un marinero americano que en 1956 envió una serie de cartas al investigador Morris Jessup, autor de un libro sobre ovnis, describiendo haber presenciado el experimento desde otro barco en el puerto de Filadelfia. Sus cartas eran incoherentes, llenas de anotaciones en los márgenes, escritas en un estilo errático que los psicólogos que las han examinado describen como consistente con varios trastornos mentales. La narrativa oficial señala a Allende y dice: mira, la fuente original de esta historia era un perturbado mental. Todo lo demás que se ha dicho sobre el experimento Filadelfia deriva de sus cartas. Por lo tanto, toda la historia es una fabricación, es un argumento conveniente. Pero tiene un problema fundamental. Las cartas de Allende no son la única fuente. Hay testimonios independientes de personas que afirman haber presenciado el experimento que no tienen ninguna conexión con Allende. Hay anomalías en los registros oficiales del USS Eldridge que los historiadores navales han señalado y que la Marina no ha explicado satisfactoriamente. Y hay algo en la manera en que la Marina ha respondido a las preguntas sobre el USS Eldridge durante 80 años que no corresponde con la respuesta que esperaríamos
de una institución que simplemente tiene que desmentir una historia inventada por un perturbado mental. Cuando una historia es completamente falsa, las instituciones la desmienten una vez y siguen adelante, no dedican 80 años de esfuerzo sistemático a negarla. Volvamos a los registros, porque los registros son donde la historia oficial empieza a tener problemas. La Marina de los Estados Unidos afirma que el USS Eldridge no estaba en el puerto de Filadelfia el 28 de octubre de 1943. El diario de navegación oficial del barco, que la Marina ha hecho público, muestra que el USS Eldridge estaba en aguas diferentes en esa fecha. Pero hay algo en ese diario de navegación que los investigadores han señalado repetidamente. El diario tiene inconsistencias. Hay páginas que los expertos en documentos navales históricos describen como inconsistentes con el resto del registro. Hay entradas que no corresponden con el formato estándar de los diarios de navegación de la época. Y hay un periodo de tiempo en octubre de 1943 donde las entradas tienen características que sugieren que fueron escritas después de los hechos que supuestamente registran. ¿Fue el diario de navegación del USS Eldridge alterado para eliminar la evidencia del experimento? No puedo probarlo, pero las inconsistencias que los investigadores han señalado son reales y la Marina no las ha explicado completamente. Hay algo más. En los archivos desclasificados del Proyecto Manhattan y de otros proyectos de investigación militar de la Segunda Guerra Mundial, hay referencias fragmentarias a investigaciones sobre camuflaje electromagnético, no referencias directas al experimento Filadelfia, pero referencias a líneas de investigación que son consistentes con la tecnología que el experimento supuestamente intentaba aplicar. ¿Estaba el gobierno americano investigando en 1943 tecnologías de invisibilidad electromagnética? La respuesta que los archivos disponibles sugieren, sin confirmarlo definitivamente, es que sí, que había líneas de investigación activas en ese periodo que involucraban campos electromagnéticos y su efecto sobre la visibilidad de objetos. Ahora necesito hablarte de Einstein, porque su nombre aparece en esta historia de una manera que la narrativa oficial maneja con mucho cuidado. Albert Einstein trabajó como consultor para la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es un hecho histórico documentado y no disputado. Su trabajo de consultoría involucraba principalmente aplicaciones de su teoría del campo unificado a problemas de interés militar. La teoría del campo unificado de Einstein, que intentaba unificar el electromagnetismo y la gravedad en un único marco matemático, tenía implicaciones teóricas que, si pudieran ser aplicadas prácticamente, incluirían la posibilidad de manipular el espacio-tiempo de maneras que podrían hacer objetos invisibles o teletransportarlos. Einstein nunca completó su teoría del campo unificado a su satisfacción. La versión publicada de su trabajo en ese área fue descartada por él mismo como incompleta. Pero hay investigadores que han señalado que los documentos de trabajo de Einstein, sus cuadernos y borradores privados, contienen desarrollos matemáticos que van más allá de lo que fue publicado. Desarrollos que, según esos investigadores, podrían haber sido compartidos con la Marina en el contexto de su trabajo de consultoría. ¿Contribuyó Einstein al experimento Filadelfia? La Marina dice que no, pero la Marina también dice que el experimento nunca ocurrió. Y si el experimento sí ocurrió, entonces la negación de la Marina sobre el papel de Einstein tiene el mismo valor que su negación del experimento mismo. Quiero cerrar con algo que me resulta imposible ignorar, algo sobre lo que les ocurrió a los hombres. Independientemente de si el USS Eldridge fue teletransportado, independientemente de si el experimento funcionó de la manera que los testigos describen, hay algo en los testimonios sobre la tripulación que permanece perturbador incluso si descartamos todos los elementos más extraordinarios de la historia. Múltiples fuentes independientes describen que después del experimento, miembros de la tripulación del USS Eldridge mostraron comportamientos y síntomas que los médicos de la época no podían explicar. Desorientación severa, pérdida de memoria, lo que los testigos describen como desvanecerse, volverse invisible en medio de una conversación, aparecer y desaparecer, y en algunos casos, lo que los testigos describían como locura completa e irreversible,
¿Qué les ocurrió a esos hombres? Si el experimento nunca ocurrió, si el USS Eldridge nunca fue sometido a ningún campo electromagnético extraordinario, entonces los síntomas que los testigos describen en la tripulación no tienen explicación en el contexto del experimento, pero tampoco tienen explicación en ningún otro contexto, porque si esos síntomas son inventados, entonces tenemos docenas de testigos independientes inventando los mismos síntomas específicos sin coordinación entre ellos, y si son reales, entonces algo le ocurrió a esa tripulación que la narrativa oficial no reconoce. En cualquier caso, hay hombres en esta historia, hombres que sirvieron a su país en una guerra mundial y que, según múltiples testimonios, sufrieron consecuencias que nadie ha reconocido oficialmente. Hombres cuyos registros de servicio, cuando los investigadores han intentado acceder a ellos, han resultado incompletos o inaccesibles. ¿Qué le debe el gobierno americano a esos hombres? Esa pregunta no tiene respuesta en la narrativa oficial, porque la narrativa oficial dice que no hay nada que responder, que no hubo experimento, que no hubo tripulación afectada, que no hubo hombres que desaparecieron, que enloquecieron, que fueron encontrados fundidos con el metal del barco que juraron defender. Pero los testimonios existen, y los testimonios no desaparecen porque una institución los niegue durante 80 años. Las personas que los dieron eran reales. Sus experiencias, lo que sea que vivieron, fueron reales para ellos. Y la consistencia de lo que describieron a lo largo de décadas y a través de fuentes independientes no tiene explicación satisfactoria en la teoría de la fabricación. 80 años de silencio, 80 años de negación sistemática, 80 años de registros que no cuadran y testimonios que nadie quiere escuchar, 80 años de investigadores que hacen preguntas y reciben respuestas que generan más preguntas, 80 años de una historia que la narrativa oficial ha intentado cerrar repetidamente y que se niega a cerrarse porque las preguntas que genera son demasiado específicas, demasiado concretas, demasiado imposibles de explicar completamente con la palabra invención. Piénsalo de esta manera: si el experimento Filadelfia es completamente falso, si todo lo que los testigos describen es producto de la imaginación colectiva, entonces tenemos algo que también necesita explicación. Tenemos decenas de personas independientes, sin coordinación entre ellas, en diferentes ciudades y diferentes décadas, describiendo los mismos detalles específicos, los mismos síntomas en la tripulación, las mismas características del experimento, las mismas fechas, las mismas consecuencias. Las historias falsas no funcionan así. Las historias falsas tienen inconsistencias que se multiplican con el tiempo, contradicciones que emergen cuando diferentes narradores intentan rellenar los espacios en blanco. Las historias verdaderas tienen un núcleo duro de detalles específicos que los testigos independientes repiten porque esos detalles corresponden con algo que experimentaron. El núcleo duro del experimento Filadelfia ha permanecido consistente durante 80 años. Los campos electromagnéticos, la invisibilidad, la teletransportación, los hombres afectados, las mismas fechas, el mismo barco, los mismos puertos. Eso no prueba que ocurrió exactamente como los testigos lo describen, pero hace que la explicación de la fabricación completa sea considerablemente menos satisfactoria de lo que la Marina quisiera. Hay algo más que necesito decirte, algo sobre lo que ocurrió con la tecnología. Si el experimento funcionó, aunque fuera parcialmente, entonces el gobierno americano tenía en 1943 acceso a una tecnología que cambiaba fundamentalmente las reglas de la guerra y de la física aplicada, una tecnología que ninguna otra nación tenía. ¿Qué ocurrió con ella? Hay tres posibilidades. La primera es que el experimento fracasó tan completamente que el programa fue cancelado. La segunda es que funcionó, pero los efectos secundarios sobre los seres humanos hicieron imposible su aplicación práctica. Y la tercera, la más perturbadora, es que la tecnología fue desarrollada en secreto y existe hoy en algún laboratorio clasificado. No sé cuál de esas tres posibilidades es la correcta, pero la tercera es la que mejor explica el nivel de esfuerzo que la Marina ha dedicado durante 80 años a negar que el experimento ocurrió. ¿Qué ocurrió realmente en el puerto de Filadelfia el 28 de octubre de 1943? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos
es que la negación no es suficiente, que hay demasiadas preguntas sin responder, que los registros tienen inconsistencias que nadie ha explicado, que Einstein trabajaba para la Marina en líneas de investigación consistentes con la tecnología del experimento, y que hay hombres reales que sirvieron en ese barco, cuyos registros son inaccesibles y cuyas historias nunca han sido contadas oficialmente. El USS Eldridge fue vendido a Grecia después de la guerra. Sirvió décadas bajo el nombre HMS León. Fue desguazado en 1999. Sus restos físicos ya no existen, pero sus registros reales están en algún archivo del gobierno americano, clasificados, inaccesibles, esperando, como llevan esperando 80 años. 80 años es demasiado tiempo para los hombres que estuvieron en ese barco, para sus familias, para todos los que merecen saber qué ocurrió realmente aquella mañana de octubre de 1943. Si este video te ha hecho pensar, considera suscribirte. La investigación continúa y el próximo video va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar. Nos vemos allí.